Buenas tardes a un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote, a vuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar sobre, bueno, pues sobre un tema bastante interesante, tan interesante que probablemente uno de los webinars que más trabajo me ha costado hacer por el desarrollo intelectual, podríamos decir, de la parte intelectual, ¿no? Llevaba mucho, yo hace mucho tiempo leí algún libro sobre el desaprender y sobre bueno, cómo podemos ir aprendiendo a desaprender y conectarnos con nuevos aprendizajes, con nuevos conocimientos, ¿no? Una de mis primeras experiencias con el desaprendizaje estaba relacionado conmigo mismo, ¿no? Que cuando me iba a alguna formación o cuando estaba trabajando antes en la entidad financiera, hace muchos años, y iba a alguna formación bueno, pues las cosas de mi trabajo y tal, pues contrataban a distintas formaciones y cursos y a veces pues nos daban formación que ya teníamos, ¿no? Que ya habíamos hecho antes, pero era como una especie de actualización. Y cuando empezaban a contarme cosas, yo tendía a desconectarme, ¿no? A desconectarme del curso o el taller o lo que fuera, ¿no? O de la formación. Y además esto supongo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Cuando tiendes a desconectar porque tú te dices a ti mismo, bueno, esto ya me lo sé, ¿no? Estás diciendo lo mismo. A lo mejor el taller te decían cosas que ya sabías y al final del taller venía la actualización, pero a lo mejor te tiraba un día entero y al final solo te interesaban realmente las 2 últimas horas. Entonces, pues, tú con tu trabajo y con tus líos, pues pensabas que para qué estabas ahí, ¿no? Que estabas como perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces como que desconectabas, lo cual es un gran error porque es una señal de, bueno, pues de soberbia, podríamos decir, ¿no? Y de prepotencia, por dos razones. Primero, porque ya que estás allí y tu empresa te paga para que estés allí y te está pagando esa formación, pues haz por prestar atención, porque si no prestas atención, pues no puedes estar con el móvil, porque te están viendo el profesor y es de mala educación, con lo cual estás pensando en otras cosas, entonces sí que estás perdiendo el tiempo, porque te estás preocupando o estás intentando planificar mentalmente y esto no sirve de mucho, ¿no? Entonces al final de lo que se trata es que tengas la humildad de ver, de abrirte a ese aprendizaje y aunque te estén diciendo algo que tú ya sabes, es posible que ese profesor o ese formador te comparta su información desde su especial punto de vista o desde su experiencia, que por supuesto siempre va a ser distinta a la nuestra, y aprenda algo más que no debería de perderte, ¿no? Y al fin y al cabo estás en presente y aprovechando el tiempo, porque planificar planificar sin escribir y intentar o preocuparte, pues ya sabemos que no sirve de mucho, ¿no? Entonces ese fue mi primer contacto con la palabra desaprender, ¿no? Y fue en una de estas formaciones, ¿no? Que no solo yo, sino otros de mis compañeros pues estaban haciendo la musaraña o estaban con el móvil y tal, y entonces el profesor decía, hace falta mucha humildad para saber para ponerse en el lugar de alumno y saber escuchar al profesor lo que tiene que decir, ¿no? Y fue como un boom, ¿no? Un boom en la cabeza. Bueno, estos compañeros míos, yo no estaba con el móvil, pero me acuerdo de esa conversación y él comentó la palabra de aprender a desaprender, ¿no? Comentó ese concepto. Entonces me interesó esto, estuve leyendo un libro, escribí varios artículos y he vuelto a hacer eso, ¿no? He vuelto a repasar un poco los artículos y todo esto. Y la verdad es que desaprender está relacionado prácticamente con todo. O sea, es que está tan adscrito a todo y tiene tanto que ver con el programa Emocionándote, el programa de coaching y todo esto que hemos estado haciendo, que tenía que como elegir como un ámbito, ¿no? En el que trabajar. Pero en lugar de eso, de generar un hábito, en este caso, del desarrollo personal o de inteligencia emocional, que en el que está relacionado pues, esta comunidad, pues he hecho una especie de remix de las dos cosas, poniendo ejemplo de las dos cosas, del ámbito personal, el ámbito laboral y de empresa incluso, y lo he simplificado al máximo posible. Y probablemente ha sido el que más trabajo me ha costado simplificar, un poco esto, lo que os decía, ¿no? Así que bueno, espero que os guste y vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, lo primero sería decir, bueno, ¿qué es desaprender, no? Bueno, pues acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y formas de hacer las cosas y modificarlas por unas nuevas. Acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y formas de hacer las cosas y modificarlas por unas nuevas. Es decir, yo pienso de una manera, creo en algo, tengo una serie de hábitos y formas de hacer las cosas y entonces tengo que revisarlas, ¿no? Tengo que mirar hacia adentro y decir, oye, a lo mejor esto ya no me vale, a lo mejor esto ya no me sirve. De ahí el proceso de humildad, ¿no? La necesidad de la humildad para poder hacer esto. Porque vosotros conocéis, yo conozco mucho y vosotros seguro que también conocéis a personas que son muy cabezonas, ¿no? Que tienen necesidad de tener razón. Entonces defienden una idea, defienden su estructura mental y puede ser que esa misma persona defienda a ultranza
que lo que estás diciendo en un momento determinado es una tontería y 5 o 10 años después estás defendiendo justo lo contrario, ¿no? No te dice, sí, perdona, tenías razón, sino que ahora defiende lo otro y está solamente en su diálogo interno, ¿no? Porque tienen necesidad de tener razón. Son personas soberbias. Y puede ser que cambien de opinión, pero esto no quiere decir que la forma de defenderlo pues, no sea la más adecuada, ¿no? Y por supuesto no permiten aprender de los demás, porque eso es lo que tú le estabas diciendo hace 5 o 10 años, ¿no? Esto me ha pasado con mi misma familia en algunos ámbitos de mi vida, por ejemplo, en lo que me dedico, ¿no? Así que bueno, se trata de esto, es una acción, desaprender es una acción, parece como que es dejar de hacer algo, ¿no? Por la composición de la palabra, pero en el fondo es un acto de darme cuenta de que ya algo no es útil y abrirme a la posibilidad de aprender cosas nuevas. Y muchas veces para aprender cosas nuevas, como sabéis, hay que hacer espacio, ¿no? Hay que dejar espacio para que puedan entrar cosas nuevas. Y este es quizá el proceso más complejo, porque muchas de esas cosas nuevas que nosotros tenemos, perdón, muchas de esas cosas que hemos aprendido previamente, están más, digamos, estructuradas, asociadas con emociones, con experiencias que hemos tenido y también con recuerdos con los que estamos asociados, a veces con lealtades familiares, a veces con formas de pensar que tienen que ver con nuestra educación, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ir desgranando todo esto. Luego tenemos también qué significa desaprender, ¿no? Bueno, pues se trata de un proceso de gestión del cambio cuya principal resistencia es la dificultad de cada individuo en reinventarse y aprender. Un proceso de gestión del cambio cuya principal resistencia es la dificultad de cada individuo. Es decir, ¿dónde está mi resistencia? Pues si yo no quiero reinventarme, si yo no quiero cambiar algo, si yo no quiero dejar de fumar, si yo no quiero aprender cosas nuevas, si yo estoy en mi puesto, sé hacer lo que sé hacer y esto se hace así y punto, pues entonces todo esto va a generar va a generar una resistencia, o lo llamamos resistencia a ese cambio, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el programa Emocionándote, por ejemplo, en el ámbito de los hábitos, ¿no? El cambio de hábitos, de un hábito negativo por un hábito positivo, pues estamos haciendo justo esto, tenemos que abrirnos a ese cambio. Y muchas veces nos cuesta abrirnos, ¿no? Pues el otro día, por ejemplo, alguien decía, ¿no? Creo que era Poppy, ¿no? Estaba diciendo, pues es que a mí me cuesta ponerme a priorizar y planificar, ¿no? Bueno, me cuesta priorizar y planificar y eso es una resistencia, porque en realidad sabemos que priorizar y planificar nos ayuda a ganar tiempo, nos ayuda a organizarnos mejor, a que estemos más tranquilos, a que no tengamos fatiga de decisión. En fin, hay un montón de estudios que demuestran que organizarse es mucho mejor que no organizarse. Otra cosa hasta el punto que te quieras organizar. Y el no hacerlo tiene que ver con una resistencia, es decir, con una asociación negativa o con una creencia limitante, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver después, ¿no? Otra cosa que quería deciros con respecto a esto era que, bueno, me planteaba que os preguntarais, ¿no? Os preguntarais, ¿qué es aquello que haces muy bien? Os quería que os preguntarais, ¿qué es aquello que hacéis muy bien? Si tenéis para escribir, incluso podéis escribirlo, ¿no? ¿Qué es lo que se os da muy bien? Dar clases, el trabajo que estáis desempeñando, ¿qué cosas se os dan muy bien? Es un poco lo que deberíais describir, ¿no? En verdad, aquello que sabes hacer muy bien es algo que te da confianza y te da seguridad. Y esto es lo que el cerebro siempre busca, ¿no? El cerebro siempre busca en ese instinto de supervivencia la confianza y la seguridad, ¿no? Y también buscas protección, ¿no? Protección. Si yo sé hacer esto, entonces me protejo de alguna manera, ¿no? Pero al mismo tiempo también es tu principal limitación, ¿no? Cuando tú crees que sabes hacer algo muy bien, vas a protegerlo, estás identificado con esa forma de actuar, con esa forma de pensar, con el know-how que dicen los americanos, ¿no? Esa forma de hacer las cosas, ¿no? Tu forma de hacer las cosas. Es como también está asociado a tu ego a través del status quo, en mi posición, a lo que yo hago, a lo que yo soy, a lo que yo he estudiado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso al mismo tiempo, por eso decimos que eso que sabes hacer muy bien, al mismo tiempo también es tu limitación frente a un proceso de cambio. Es decir, si tú tienes un puesto de trabajo en tu empresa y llevas 30 años haciendo lo mismo y de repente la empresa se transforma por distintas circunstancias, como está pasando, por ejemplo, con el COVID ahora, ¿no? Que está haciendo que todo se acelere, muchos procesos se aceleren, pues tú no estás dispuesto a cambiar, pues esa estructura rígida va a acabar rompiéndose o te van a echar de la empresa, ¿no? Va a tener que empezar a claudicar a tu forma de hacer las cosas y acostumbrarte a hacer cosas nuevas. Y para eso no es que tengas que dejar el conocimiento que tenías de eso que hacías, de ese puesto, sino simplemente abrirte a un puesto nuevo o a ese mismo puesto hacer las cosas de forma diferente. Quizá en el proceso de informatización, ¿no? Yo recuerdo cuando entré en la entidad financiera, que uno de mis primeros trabajos que hacía era analizar los departamentos y facilitarle el proceso de transición tecnológica. Es decir, empezaban la ofimática, estamos hablando de hace 25 años, ¿no? 26 años. Empezaba el tema de la ofimática
y entonces el Excel, el Word, el Office en general se empezaba a integrar. Y mucha gente estaba acostumbrada a hacer las cosas con programas antiguos o incluso a mano, ¿no? Y la gente se resistía muchísimo a hacer esos nuevos cambios, aunque era algo que era inevitable, ¿no? Y se quejaban muchísimo, sobre todo se quejaban muchísimo de tener que hacer esos cambios. Entonces, pensad en las cosas que vosotros hacéis bien y a partir de ahí, pues mirad la posibilidad de que cosas se pueden cambiar, ¿no? ¿Qué cosas tendríais que empezar a plantearos, a modificarlas, ¿no? Y esto, pues, estoy seguro que también lo hemos vivido todos, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra vida personal, por ejemplo, cuando te enfrentas a una separación, o cuando te enfrentas a que tus padres se pueden separar, o la muerte de alguien, quizá prematura o no esperada. Esto genera un cambio de estructura e incluso a veces parece como una especie de, bueno, especie no, a menudo parece el duelo, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Con lo cual, pues, es interesante todo este proceso porque el desaprender está muy relacionado con el duelo también, ¿no? Muy bien, ¿qué no es desaprender? Porque mucha gente sabe, ahora hemos dicho lo que es desaprender, pero vamos a decir qué no es, ¿no? Bueno, pues no se trata de borrar y olvidar lo aprendido, sino evitar ser esclavo de ello, ¿no? Esto me parece una fantástica definición, ¿no? No se trata de borrar y olvidar nada, no se trata de que tú dejes de saber hacer lo que sabías hacer. Simplemente implica evitar ser esclavo de esto, ¿no? Esto tiene que ver más con las conductas o como tú estás acostumbrado a hacer las cosas. Si yo estoy acostumbrado a que, por ejemplo, yo soy el jefe de un departamento y de repente llega un jefe nuevo y entonces tengo un jefe que es más joven que yo, que está por encima mía y tiene su propia forma de hacer las cosas, no es que a mí me degraden, sino que ponen un jefe de área que está el jefe de mi departamento. Bueno, pues entonces ahora ese jefe, que además es más joven que yo a lo mejor tengo 50 años y esa persona tiene 30, y que el tío pues, ha estudiado no sé qué y es un máquina, pues me ponen como jefe mío y entonces él quiere que los departamentos trabajen a su forma, a su manera. Y entonces a mí eso me remueve, ¿no? Entonces yo le tengo manía a este tío que se ha creído, si yo llevo 30 años en la empresa, ¿quién se cree este que es? ¿Cómo puede llegar aquí, no? Esto seguramente pues lo habéis vivido muchas veces, ¿no? Lo habéis vivido alguno de vosotros o bien directa o bien indirectamente, ¿no? De hecho, lo que decimos aquí, no se pueden eliminar conocimientos, solo pueden dejar de usarse. Es decir, yo no puedo eliminar un conocimiento. No se trata, por eso decimos, no se trata de borrar o olvidar lo que hace, sino estar abierto, es decir, tener una estructura más flexible para estar abierto a los cambios. Esto también, si me escucháis un poco, os sonará a la resiliencia, ¿no? Es decir, la resiliencia es aquel formato en el que cuando hay un desastre, hay algo que me rompe mi estructura de vida, tengo que flexibilizarme para volver a acostumbrarme a hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Bueno, pues el desaprender está muy asociado a la resiliencia, ¿no? A ver las cosas de forma diferente, a empezar a hacer las cosas diferentes, mi estructura antigua se ha ido, me han echado del trabajo, y ahora qué voy a hacer yo, si yo lo único que sé hacer es esto, o lo único que sé hacer es lo otro, y obviamente esto no es verdad. Nosotros sabemos hacer muchas cosas, y de hecho el ser humano está aprendiendo constantemente, ¿no? Porque está en nuestra naturaleza, estar aprendiendo constantemente. Lo que pasa es que si tenemos creencias limitantes que dicen que no podemos seguir aprendiendo, pues entonces estamos jodidos, porque al final vamos a seguir aprendiendo, pero siempre con resistencias, con malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿A qué ámbito afecta el desaprender, ¿no? Bueno, pues desaprender se relaciona con el conocimiento y conducta de los trabajadores. Por ejemplo, en el mundo de la empresa, los ejemplos que estaba poniendo, ¿no? Trabajadores que le ponen un jefe por delante que empieza a hacer las cosas de forma diferente, trabajadores que tienen que aprender a informatizarse y cambiar su trabajo por el tema de los ordenadores, la informática se resiste. Aquí podría poner un ejemplo, ¿no? Con mi propio hermano, el mayor, que él era como negado para la informática, negado para ordenadores, negado para todo y siempre tenían que estar yo, ayudarle yo o su amigo venían y le ayudaban cuando iban a su casa y hace 7 8 años hizo un cambio, un clic mental y empezó, yo le decía, es que es muy fácil, tanto es cuestión de ponerte, ¿no? Y hizo el clic mental y ahora, porque yo sabe más que yo, ¿no? Cuando tengo que ver cualquier móvil nuevo o cualquier cosa le digo, ¿y tú has visto esto? ¿O has visto esta barra de sonido para no sé qué? ¿O has visto este ordenador no sé cuánto? Sí, esto lo estuve leyendo no sé cuánto y lo mejor te la bajó y te manda un listado de las cosas, ¿no? Está superpuesto con todo lo que es la informática, con todas las últimas novedades en todo en tecnología, en audiovisual, etcétera, etcétera, ¿no? Es súper curioso cómo, y ya con 57 años que tiene, ¿no? O sea, que no es una cosa que en cualquier edad puedes empezar a cambiar, solo tienes que hacer ese clic mental de perder el miedo a salirte de la estructura y de tus creencias limitantes, ¿no? Entonces, está relacionado con la conducta de los conocimiento y conducta de los trabajadores, ¿no? También de las empresas, porque las empresas tienen pues ese know-how, ¿no? Esa forma de hacer las cosas, todas las empresas tienen esa forma de hacer las cosas que normalmente viene
impuesta desde la directiva, desde el jefe, desde el dueño de la empresa o desde la directiva, desde los directores o los gerentes de la empresa, pero también muchas veces viene de los propios trabajadores, que son, a veces las órdenes vienen desde el gerente hacia abajo, hacia los trabajadores, y a veces los trabajadores, el gerente da como una especie de directrices, hacer, esto es lo que hay que hacer, hacerlo como queráis, ¿no? Y los trabajadores se ponen su propia estructura y forma de trabajo, y esto al final acaba trabajando en la empresa. Al fin y al cabo una empresa pues es un conjunto de trabajadores, ¿no? Entonces, pues, esto hay que cambiarlo, así que también afecta a ese área, ¿no? Y por último, pues tiene mucho que ver con la inteligencia emocional de cada persona, ¿no? A nivel personal, pues tiene que ver con cómo nosotros nos damos cuenta de cómo soy yo. Como digo, es que yo soy así, es que yo soy de esta manera, es que yo hago las cosas así. Si te gusta, y si no te gusta, pues te fastidias, ¿no? Claro, por eso hay un 67% de divorcio en España, ¿no? Porque venimos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y creemos que esa es la buena y la única válida, y no estamos dispuestos a cambiar. Entonces, si tú no estás dispuesto a cambiar, obviamente, pues no hay una relación de amor, hay una relación de necesidad hacia la otra persona, ¿no? Una relación sexual, una relación de social, una relación de dinero o un miedo a estar solo. Y esto hace que tú estés como intrínsecamente estés ahí metido en una relación sin un amor verdadero, no hay esa necesidad interna de cambio por ayudar al otro, porque el otro mejore y por mejorar tú mismo con otra persona, es decir, enriquecerte con tu pareja, sino que las cosas son como yo digo, las cosas son como yo soy, y yo no pienso cambiar, si te interesa bien y si no, eso es lo que hay, ¿no? Y por eso hoy en día se rompen tantas parejas, porque a la gente le cuesta mucho desaprender, le cuesta mucho flexibilizarse en su forma de pensar y en sus conductas, ¿no? Muy bien. Fijaros esta frase de Alvin Toffler, que es un escritor, un autor bastante famoso, La Tercera Ola, uno de los libros que escribió es de La Tercera Ola, y dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿No es que frase? Que una frase bastante resultona, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, en cierta manera, pues tiene razón. Al final, estamos viviendo una época en la que la tecnología está avanzando cada vez más rápido y esto genera muchos cambios en la sociedad. Y estamos viendo desde hace mucho tiempo, yo vengo leyendo desde hace mucho tiempo en los ámbitos, bueno, la gente que investiga el tema del trabajo, de cómo va evolucionando las labores, los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, a que de una manera o de otra tenemos que ir actualizándonos constantemente en procesos, ¿no? Y esto actualizarse, pues muchas veces tiene que ver con desaprender, es decir, olvidarte de la forma que tenías de hacer las cosas antes, ser flexible y empezar a hacer las cosas de forma diferente. Es decir, esta forma ya no me sirve, me hago introspección, me doy cuenta de que esta forma de pensar, este patrón de conducta, de comportamiento, esta forma de hacer las cosas ya no me es útil y entonces ahora voy a utilizar otra. Y voy a tener que aprender, voy a tener que reciclarme, que es la palabra que utilizamos aquí mucho, ¿no? Coloquialmente en España, ¿no? El reciclarse. Bueno, pues esto es un poco lo que viene a decir este hombre, ¿no? Y creo que es bastante acertada su frase, ¿no? Bien, y ahora dice, bueno, ¿y qué nos impide desaprender? Que esta sería la pregunta clave, ¿no? Bueno, pues el proceso está relacionado con la gestión de las emociones y con tener la disposición para dejar atrás lo que ya no resulta útil. Es así de sencillo, ¿no? No tiene mucha dificultad, ¿no? Por decirlo de esa manera. Al final se trata de gestionar tus emociones para tener una disposición para dejar atrás lo que ya no te resulta útil. Cuando estamos trabajando con un proceso, por ejemplo, en consulta, o estamos trabajando en un proceso en el programa Emocionándote, nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Todos los que tenéis el programa sabéis que tenéis una forma de hacer las cosas, tenéis una serie de hábitos, ¿no? Que unos serán mejores y otros no serán más reguleros, ¿no? Pero al final son hábitos, son vuestros hábitos y son vuestras formas de hacer las cosas. Y nosotros nos identificamos con esa forma de hacer las cosas. Y sin embargo, eso no significa que sea la mejor forma de hacerlo. Solo significa que es una forma que a ti te ha sido útil durante un tiempo. Cuando llevamos mucho tiempo haciendo algo, el ego se apega a esa conducta, a ese patrón de pensamiento, a esa forma de actuar, y entonces como que le cuesta soltar, porque es como si estuviera soltando parte de sí, ¿no? Y bueno, he encontrado este dibujo que me parece muy acertado, ¿no? Porque dice aquí aprender a desaprender, y fijaros que está bajando aquí esta niña, parece, ¿no? Este niño, esta niña, parece una niña, está bajando de todo este follón mental que tenemos aquí, todos los follones mentales, de todas nuestras estructuras neuronales, de cómo generamos las cosas, de cómo generamos los comportamientos, y está bajándose a un corazón, ¿no? Y está el corazón ahí con las manillas así como cógeme, ¿no? Cógeme, ¿no? En el sentido de decir, bájate el corazón un momento, haz introspección, valora realmente qué necesitas cambiar, sé honesto contigo mismo, contigo misma, y empieza a realizar el cambio, ¿no? Cuanto antes empieces, mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos impide desaprender? Pues como esto es un proceso emocional, pues principalmente dos cosas. La primera es la sobreidentificación, como estamos viendo aquí,
Es decir, yo me identifico con una forma de hacer las cosas, con una forma de pensamiento, con que yo soy así, que esto, o sea, yo soy así, o con que yo sé mucho porque he estudiado no sé qué, no sé cuánto, porque llevo muchos años haciendo algo, y esto ya pues sé que es así, y no me preocupa en leer más, ni reciclarme, ni hacer nada, ¿no? Esto pasaba mucho, recuerdo, con el tema de los fisioterapeutas, ¿no? Al principio en las carreras, tengo varios amigos, muchos amigos fisioterapeutas, y bueno, yo tengo un centro de fisioterapia y osteopatía bueno, y traumatología aquí en Almería por muchos años. Y una de las cosas que pasaba con los primeros fisioterapeutas es que prácticamente no trabajaban el tema del masaje, no sé si sabéis esto, ¿no? Trabajaba mucho la rehabilitación y el masaje pues, no tenía mucha facilidad. Entonces siempre ha habido como mucho recelo por parte de los fisioterapeutas hacia los quiromasajistas, ¿no? Hacia las personas que hacían masaje y que se tiraban todo un año formándose en masaje, practicando masaje, masaje, masaje. No rehabilitación, que es lo que hacían ellos, los fisios, sino masaje, masaje, masaje. Entonces, claro, la gente, no era de extrañar que la gente fuera mucho a los quiromasajistas, porque veían que daban mejores masajes que los fisios y a lo mejor lo que querían era un masaje, no necesitaban rehabilitación porque no tenían ningún accidente, porque no habían tenido ningún accidente, porque no se habían operado de nada, que para eso ahí la rehabilitación, pues los buenos son los fisios, ¿no? Entonces eran como conceptos distintos que estaban separados. Con el tiempo los fisios empezaron a darse cuenta de esto y algunos de ellos empezaron a estudiar quiromasaje como vía más rápida. Y luego ya, poco a poco, en las carreras universitarias han ido metiendo un poco más de masaje para que la gente vaya aprendiendo más. Y aún así, aún siguen apuntándose muchos fisios a dar cursos de masaje específicos porque quieren profundizar en su aprendizaje, ¿no? Pero al principio les costaba mucho esto. Es que yo he estudiado fisioterapia, es que yo 3 años, 4 años estudiando fisioterapia, y es que he hecho una especialidad de pediátrica, y estos 5 años estudiando, y tú aquí hace un año un curso y ya te puedes poner a hacer masajes, y encima te valoran, ¿no? Y hacen los masajes mejor que yo. Esto da mucha rabia, ¿verdad? Esto es el status quo, esto es esa presión, esa estructura mental que está asociada con lo que nosotros vemos como una competencia, ¿no? Y está relacionado con esto, con una sobreidentificación. Es que yo soy fisio, ¿no? Bueno, pues esto es como es fisio, como yo soy psicólogo, como yo soy médico, como yo soy, o yo llevo tantos años trabajando en este puesto y soy muy bueno en esto, ¿no? O soy el mejor, o soy de los mejores. Y entonces ya como que me cierro a abrirme a cosas nuevas, a nuevas oportunidades, ¿no? Y sí, algo que se ha demostrado en esta vida es que cuando das acceso a otras personas, sobre todo sangre nueva, a hacer las cosas de forma diferente y teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje que necesitan esas personas, pues siempre te van a dar ideas que a ti no se te hubieran ocurrido y que a ti de otra manera a lo mejor no hubieras hecho. Y a lo mejor lo que pierdes por un lado lo estás ganando por otro, ¿no? Como que cuando se cierra una puerta se abren dos ventanas, pues esto es un poco similar y parecido, ¿no? Bueno, y la segunda gran enemiga del desaprender está relacionado, por supuesto, con las creencias limitantes. Es que yo soy tal, que eso sería sobre identificación, y es que a mí, ¿tú qué me vas a decir? Como que tú, ¿qué me vas a decir? ¿No? Pues la soberbia, justo lo contrario de la humildad que hace falta para aprender, ¿no? Es decir, esto es, yo ya lo sé esto, ¿no? Yo ya lo sé todo, yo ya lo sé todo, no puede venir nadie a contarme nada. Y si viene alguna información de alguien, entonces lucho contra ella, porque digo, pues, ¿cómo va a ser esto? Son mentiras. Este tío hay que denunciarlo, este tío hay que investigarlo, esto es con no sé qué, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el tema del mindfulness, ¿no? La meditación el mindfulness está basado en la meditación vipassana de Buda, que hacía hace más de 2.500 años. Y sin embargo han tenido que pasar casi 2.500 años o 2.500 años para que la gente, la sociedad moderna, empiece a investigarlo y la ciencia diga que sí, que todo funciona muy bien. Pero antes esto éramos superchería, éramos personas que estábamos locas y que éramos gandules, que estábamos sentados bajo un árbol meditando, ¿no? Y ahora resulta que, bueno, que esto es una maravilla y es raro el psicólogo que no haya estudiado, que no lo esté dando o que no lo esté utilizando de una manera o de otra, ¿no? Para montones de cosas, ¿no? Entonces, claro, pues un poco es lo mismo. Al final la ciencia ha ido aplastando todas esas creencias, todo lo que iban diciendo, y esto pasa mucho con las terapias complementarias, ¿no? El hecho de que tú puedas, o los procesos complementarios, como puede ser el coaching también, que puede llegar a ser terapéutico, pero que al final se trata de que viene a instaurar algo nuevo. Entonces los psicólogos se meten mucho con los coaches. Pues claro que habrá coaches que estén generando o están haciendo una mala praxis. No decimos que no. Simplemente decimos que el coaching como herramienta, bien utilizado, pues funciona muy bien. Y de hecho hay muchos psicólogos que son coaches y lo están utilizando como principal herramienta. Entonces, bueno, pues de eso un poco se trata el desaprender, de desapegarse de esa identificación o de esa creencia limitante que a mí me hace sentir mal, ¿no? Bueno, frases que delatan límites, ¿no? Es decir, hay una serie de frases, hay muchas frases, pero estas son algunas de esas frases que delatan que tienen límites, ¿no? Que están limitados internamente y que esto te va a traer problemas, ¿no? Él siempre se ha hecho así, ¿no? Por ejemplo, llego a una empresa y, por ejemplo, en mi centro de fisioterapia y osteopatía, pues llegaba a decir, mira, es que esto tenemos que cambiarlo de esta manera,
pues si siempre lo hemos hecho así. Y yo pensaba, digo, ¿cómo que siempre lo hemos hecho así? Llevaba aquí trabajando 6 meses, ¿no? O sea, porque la otra chica que estaba antes que tú lo hacía así y tú llevas aquí 6 meses, lo has aprendido así, ya no puedes de forma distinta. Es como no tiene demasiado sentido, ¿no? Es una cosa que, y sobre todo, choca mucho en personas jóvenes, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que les cuesta trabajo hacer las cosas de forma diferente, porque tienden a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pues siempre se ha hecho así, se ve mucho en las empresas, ¿no? Lo he probado y no funciona. Estas otras cosas que pues, lo escucho muchas veces en el programa Emocionándote. No es que eso ya lo he probado, es que yo he intentado dejar de fumar, oye, yo he intentado cambiar esto, y entonces no me ha funcionado. Que no solo es cuestión de probarlo, solo es cuestión de darte cuenta si lo otro ya no te sirve, que busques nuevas formas y que le des un tiempo de adaptación, porque el aprendizaje, como todo en la vida, pues lleva un tiempo, ¿no? Como esto me suena, yo ya me lo sé y desconecto, ¿no? Un poco el ejemplo que os ponía al principio, ¿no? Que esto lo he vivido yo y seguro que alguno de vosotros, si no todos, pues también, ¿no? En alguna clase en la universidad o en alguna clase en la escuela incluso, ¿no? De algo que ya estás repitiendo y que yo ya me desconecto. Pero al final te cuento un detalle que se te escapa y luego suspende el examen, ¿no? O baja la nota porque no te enteraste de ese tema en concreto, ¿no? El éxito en la vida es una cuestión de trabajar y esforzarse. Bueno, esto sería un ejemplo de frases relacionadas con creencias limitantes, ¿no? Al final hay mucha gente que trabaja muchísimas horas y se siente satisfecho de trabajar muchísimas horas esperando a un éxito que ni siquiera ha definido internamente, ¿no? Acordaros que una de las cosas que hacemos como objetivos SMART en el programa Emocionándote es definir específicamente qué objetivos y qué metas queremos conseguir y cómo vamos a conseguirlo y cómo vamos a saber que lo hemos logrado y en cuánto tiempo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta frase es muy típica de eso, ¿no? El éxito es una cuestión de, esta persona puede estar generando, quizá no, pero probablemente esté generando una expectativa sobre el éxito que va a conseguir y si no lo tiene definido, quizás se decepcione al final de su carrera profesional. O llega a los 40 y le entra la crisis de los 40 o la crisis de los 50, ¿no? Cada crisis a los 30, a los 40, a los 50, ¿no? En el sentido de que piense que está ahí como no está consiguiendo lo que espera, ¿no? Porque tiene una idea que a lo mejor la metió su padre de pequeño, una lealtad familiar o su abuelo. Tú esfuérzate mucho, trabaja mucho y tendrás éxito seguro. A lo mejor que el éxito para el abuelo, seguramente no le preguntaría, y es alimentar a su familia y vivir bien. Y el éxito para él resulta que es tener un Ferrari y un pedazo de casoplón, que no veas, ¿no? Hay que buscar y revisar qué es lo que realmente queremos, ¿no? Y por último, yo soy así en mi forma de ser. Para mí esa es la joya de la corona, ¿no? O sea, dentro de las frases que delatan límites, esta es la joya de la corona. Conozco a mucha gente así, por suerte, por desgracia, y yo soy así y es mi forma de ser, ¿no? O sea, no pienso cambiar, no tengo ninguna intención de cambiar nada porque creo que esto es lo correcto, esta es la forma adecuada de hacer las cosas y tú no tienes ni idea, ¿no? De lo que estás diciendo cuando me pone un cambio, ¿no? Bueno, entonces es súper egótico, ¿no? De alguna manera son súper egóticos. Así que, de una manera o de otra, estas frases son evidencias de que algo que has hecho de esa manera ha funcionado. Es decir, tú piensas todo esto porque durante mucho tiempo te has dado cuenta que esto te funcionaba, que esto te iba bien, ¿no? Bueno, el éxito de la vida es cuestión de trabajar. Si yo me estaba esforzando, pues entonces te está funcionando, ¿no? Pero también, por otro lado, son evidencias de que si el contexto cambia, si la estructura de tu vida se rompe por alguna circunstancia, por alguna razón, ¿vale? Como cuando la vida te da un golpe, ¿no? Para que espabiles, por decirlo de esa manera, esta forma de trabajar o actuar o esta forma de pensar va a ser también tu principal limitación, ¿no? Va a ser la forma en la que tú mismo te vas a limitar, va a ser lo que te va a costar. Y personas que entran en verdaderas crisis, ¿no? De hecho, los que había hecho conmigo el taller monográfico sobre el duelo, decimos que los duelos muchas veces no son tanto por la pérdida de alguien en sí, como puede ser la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa o la muerte de un familiar. Es que eso implica que a lo mejor yo soy un chico que no trabajo, soy amo de casa y mi mujer trabaja y gana un dineral y yo me quedo con el niño y de repente mi mujer fallece, ¿no? Y ya no está trabajando, ya no tengo entrada de dinero. Y resulta que vivíamos de maravilla y de repente tengo que cambiar mi estructura, tengo que buscarme la vida, tengo que ponerme a trabajar, tengo que cuidar de mi hijo, a lo mejor tengo que vender mi casa porque ya no puedo pagarla. Entonces, ese cambio de estructura hace que yo tenga que cambiar, ¿no? Que tenga que cambiar sí o sí. Y esto produce el duelo, ¿no? Los verdaderos efectos colaterales del duelo son estos, este sufrimiento, a esa necesidad de cambio que yo no he previsto, ¿no? Que yo no me he planteado personalmente, ¿no? Bien, fijaros, desaprender para aprender. Vamos a ver esto como metáfora, ¿no? Imagina escribir nuevas palabras en un cuaderno con páginas ya escritas, un poco como estamos viendo ahí, con tachones, escribimos cosas, incluso más sobrescritas que esas, ¿no? Obtendrás algo ilegible y confuso, que lejos de ser nueva información, nos impedirá la comprensión y la lectura. Es decir, cuando tú intentas aprender algo nuevo sin cambiar tu estructura, es decir, si quieres implantar una nueva forma de trabajar sin quitar la tuya, esto es casi imposible, es muy complicado, ¿no?
Imaginad el ejemplo antes de una empresa que te pone un jefe nuevo y te cambian la forma de trabajar. O imagínate que tienes que estructurar las cosas de manera informática. Cuando lo haces de manera informática, por ejemplo, una hoja de cálculo tipo Excel, ya te hace muchos cálculos que tú tienes que hacer ante a mano, ¿no? Imaginaos que alguien tiene que pasar de una cosa de hacerlo a mano y tiene una forma de hacerlo y ahora lo hace, tiene que hacerlo en Excel y entonces quiere como hacer la suma él mismo. Cuando la suma ya la misma hoja de cálculo en un ordenador te la hace él solo, ¿no? No tienes que sumarlo tú. Entonces como que esto le rompe un poco el paradigma, porque ahora tarda la mitad de tiempo de hacerlo y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora yo no voy a ser necesario, empiezan a entrar los miedos, porque ahora si lo hace toda la máquina, si esto, pues seguro que lo había escuchado un montón, ¿no? Es que las máquinas nos van a sustituir, es que los robots nos van a sustituir, es que todo lo hacen mejor, es que todo... Bueno, al final la tecnología va cambiando, por un lado, el modelo de trabajador y va requiriendo de otro modelo de trabajador por otro. Por eso es tan importante la adaptabilidad, ¿no? Esta mañana leí una noticia muy interesante que decía que más de la mitad de los jubilados durante los últimos 5 años habían sido previos a los 60, o sea, alrededor de los 60 años, ¿no? Se habían jubilado alrededor de los 60 años, más de la mitad de los jubilados. Y todo esto ha sido como consecuencia de la crisis que ha acelerado un proceso de reestructuración de las entidades financieras, como sabéis, de otras muchas empresas, que han hecho que hagan prejubilación de mucha gente. Entonces todo el gobierno dice, no lo puedo permitir, yo no puedo seguir pagándole a esta gente durante tanto tiempo. Entonces ahora van a endurecer esas condiciones y ahora vamos a ver qué va a pasar con los bancos que tengan que despedir a muchas personas sin poder prejubilarlos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la conexión que van a hacer ahora, CaixaBank, ¿no? Como sabéis, con Bankia, seguramente que se produzca, pues va a haber mucha gente, yo conozco gente trabajando ahí, va a haber mucha gente que se quede en la calle. Y cuando se quede en la calle no van a poder hacer una prejubilación, con lo cual se van a encontrar con 50, con 48, con 53, personas muy jóvenes que van a tener que readaptarse al mercado laboral. Sí, le pagarán una indemnización, pero al final, independientemente de esa indemnización, vas a tener que readaptarte y empezar a trabajar, porque no te va a dar para de aquí a que cobres tu jubilación, que obviamente va a bajar mucho porque no has estado trabajando en los últimos años, ¿no? Y esto es un poco lo que nos referimos con esto. Entonces, al final vas a tener que adaptarte a esto y vas a tener que hacer borrón y cuenta nueva, romper esa hoja, sacar esa hoja de tu cuaderno, el conocimiento está ahí, pero aceptar que esto ya no me sirve y que ahora voy a tener que readaptarme y que a lo mejor ahora me tengo que meter en una cosa totalmente diferente a lo que me metía, ¿no? Antes estaba sentado detrás de un ordenador concediendo hipotecas en una entidad financiera y ahora resulta que me voy a tener que poner detrás de una tienda a vender productos de otro tipo. A lo mejor hacerse tendero, ¿no? Y esto a la gente muchas veces no le gusta porque el ego se sube en su status quo, en su posición social y le cuesta mucho cambiar todo esto, ¿no? Muy bien. Fijaros, solo se puede rellenar lo que está vacío, ¿no? Y aquí vamos a hacer distintas reflexiones, porque decimos, lo peor de todo esto, como aquí se ve en el dibujo, ¿no? Como borrar las ideas que tenemos sobre las cosas, está relacionado que las cosas que lleva tiempo desapegarse de lo que ya hemos aprendido. Es decir, cuando yo aprendo algo, cuando yo tengo ya mi forma de hacer las cosas, lleva tiempo. No digo yo que la gente no cambie, al contrario, la gente estamos cambiando de forma prácticamente constante. Todo cambia en la vida. Y sin embargo, las personas que están en el proceso de cambio, digamos, obligado, por decirlo así, pues hacen que esto lleve un tiempo y no aceptan ese tiempo, ¿no? Como que no terminan de aceptar ese cambio y como que les cuesta hacer esa variación, ¿no? Y aquí quería hacer algunas reflexiones, ¿no? Primero, tenía escritas por aquí, porque eran varias, y me ha gustado haberlo escrito en una pequeña hoja, ¿no? Y decía, hace no tanto tiempo la gente estudiaba o aprendía un oficio y era fácil que pasara el resto de tu vida en ese trabajo. Hoy en día esto no es así, más bien es al contrario. Quizá por eso, por las resistencias que tenemos al cambio, a lo que nos da seguridad y aparente tranquilidad, también es una cuestión, bueno, lo que nos da seguridad y aparente tranquilidad, ¿no? Y que también decía que también es una cuestión de educación. Quizá por eso aquí hay tanta gente estudiando oposiciones y en Estados Unidos quien no emprende prácticamente es un perdedor, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en la educación que hay desde la escuela, desde la universidad, en la familia, a través de ese culto al dólar, ¿no? Ese culto al negocio, al business, está constantemente desarrollando emprendedores, gente que se arriesga a montar negocios. Los bancos te dan créditos con mucha facilidad porque hay esa cultura en el país, ¿no? Y por eso tienen la riqueza que tienen, ¿no? Nosotros aquí resulta que hay, el otro día me estuvo comentando alguien, no sé si era ver cierto o no, pero me estaba comentando alguien que hay prácticamente el mismo número de funcionarios que de trabajadores por cuenta ajena, ¿no? O sea, una cosa exageradísima, ¿no? El hecho de que pueda haber casi más funcionarios que... O sea, hay más trabajadores, los mismos trabajadores del Estado que casi por cuenta ajena. Si no son igual o casi igual, ¿no? Lo cual es una locura. Estamos burocratizados, no, lo siguiente, ¿no? Al máximo. Y por más personal no significa que estamos haciendo las cosas mejor. Casi a veces al contrario. Estamos haciendo las cosas peor porque como hay más personal, resulta que no tenemos que optimizar los procesos como pasa en las empresas privadas, ¿no? Y esto es un poco una de las ideas que quería transmitir, ¿no?
Quizá por eso nos cuesta tanto entender y aceptar que hoy en día eso ya no vale, que esos tiempos ya se fueron y que tenemos que reinventarnos de forma constante para adaptarnos a esta sociedad tan cambiante y a sus necesidades laborales, ¿no? Y esto es lo que va a hacer la tecnología y esto es lo que va a acelerar el COVID, ¿no? Me parece este tema tan interesante por esto, ¿no? Porque creemos que, y lo he estado hablando con distintos empresarios, y el COVID va a acelerar muchos ciertos procesos en los que mucha gente, muchas empresas van a dejar de tener la preponderancia que tenían antes y van a tener que cambiar, ¿no? Hablamos también de la sobreidentificación, ¿no? Que otro factor a tener en cuenta, ¿no? Piensa en las etiquetas que nosotros mismos nos hemos puesto, por ejemplo, con lo que hemos estudiado, con la posición social que hemos alcanzado, con el dinero que tenemos, que hemos ganado hasta ese momento, o con la importancia que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Aquí podríamos hablar de, imagina un psicólogo, o un fisioterapeuta, o un médico traumatólogo. Llevo estos tres aquí porque son los tres con los que yo he trabajado directamente, ¿no? Cuando yo hablaba con el médico traumatólogo y le había dado a una persona de rehabilitación 50 sesiones de fisioterapia, así como lo digo, 50 sesiones durante varios meses o 60 sesiones, y el traumatólogo dice que tiene secuelas estabilizadas, es decir, que no se va a recuperar más de las lesiones que ha recibido, y luego viene a tratarse con hemoconciencia y resulta, con técnica de hemoconciencia, y resulta que se recuperan a veces algunos al 100% y otros recuperan un 50, un 60, un 80% de mejoría, pues que dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? Pero ni siquiera pregunta cómo lo he hecho, simplemente dice que, bueno, que eso es una casualidad, ¿no? Pero cuando vas una vez y otra vez y otra vez, ya ha empezado como a mosquearse, ¿no? Y esto es discusión no discutir de discutir negativo, sino de hablar con él, con estos traumatólogos que tuve, llegué a tener tres, pues fue muy interesante para mí, ¿no? El que ellos se pudieran dar cuenta de que, porque haya estudiado 7, 8, 10 años tu especialidad de traumatología y haya operado y sea cirujano y todo esto, no significa que otras personas con otros tipos de técnicas no podamos ayudar también desde otra perspectiva y hacer o lograr cosas que desde lo que tú has estudiado ahí se queda, ¿no? Tanto del fisioterapeuta como del psicólogo como del traumatólogo, porque yo tenía trabajando a estos tres figuras sanitarias en mi clínica, ¿no? Bueno, por eso, como conclusión de todo esto, pues vengo a deciros que no es buena idea dar las cosas por sentado de forma tan radical, ¿no? Ya que puede ser que te quedes con el culo al aire, como debemos decir, perdón por la expresión, ¿no? No es buena idea pensar que solo lo tuyo es bueno porque hayas estudiado mucho. Al fin y al cabo todo cuenta, todo suma, y cuando hablamos de personas, más, ¿no? Cuando hablamos de personas, siempre alguien te puede ofrecer algo, ¿no? Ese punto de inflexión o ese punto, ese cambio de perspectiva. Y a lo mejor no es una persona que tenga estudios, que no tenga muchos conocimientos, pero puede darte ese punto de lucidez en un momento determinado y no hay que descartar a nadie, ¿no? Y en definitiva, en cuanto más te aferras a algo, más aparece la arrogancia de creer que lo tuyo es lo mejor e insuperable. Cuanto más te aferras, es cuanto más mejor se te da normalmente, pues más te aferras, ¿no? Aunque en tu contexto y en las actuales circunstancias puede ser así. Es decir, tú puedes ser muy bueno en algo. Tú puedes ser como médico, como fisio, como psicólogo, como cualquier otra profesión, muy bueno en algo. Puedes ser muy buen empresario, muy buen gerente, muy buen directivo. Pero siempre tienes que estar abierto al cambio, siempre tienes que estar abierto a la modificación de las reglas, a que el mercado puede cambiar, a que tu estructura puede ser que en ese tipo de negocio en ese momento puede ir bien, pero esa empresa cierra por distintas circunstancias, por la crisis o lo que sea, y que tu forma de dirigir en otra empresa ya no va a ser útil o ya no te va a servir de la misma manera, ¿no? Eso es sobre todo lo más importante. Por eso digo que se parecía mucho a la resiliencia, ¿no? Muy bien, fijaros. Aquí tenemos desaprendizaje, los tipos de desaprendizaje. Ahí, digamos, podemos diferenciar entre dos tipos de desaprendizaje. El primero es el estructural, el estructural y el segundo es el superfluo, ¿no? Son las dos formas de desaprendizaje que tenemos. Y ahora vamos a verlo un poco con detalle, ¿no? El desaprendizaje estructural está relacionado con cambiar lo que te define como persona u organización, también puede ser una empresa, como hemos dicho antes. Es un cambio desde la base de todo, de tu estructura, en lo que tú te defines, en lo que tú te crees que eres, perdón, en lo que el ego cree que es, ¿no? El yo. Pues todo esto, eso es un cambio estructural. Desaprender elementos de tu forma de ser, comportarte o definirte, se trata de un proceso de reinvención personal. Es decir, reinventarte, como hemos dicho, reinventarse personalmente significa darme cuenta de cómo me comporto, de cómo me defino a mí mismo y empezar a modificar esa estructura, esas etiquetas que yo me he puesto para darme cuenta que también sí, soy esto, o puedo ser así, o me puedo comportar así, pero también soy aquello y me puedo comportar de este otro modo, ¿no? Y puedo hacer las cosas bien. Una de las cosas que yo siempre he dicho de mí, yo decía así, antes, ya no lo digo tanto, pero antes lo decía mucho, digo, yo no soy muy listo, pero
sé que puedo hacer bien cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues estaba en un bar y viendo a un camarero que está trabajando, que era muy joven de camarero, y poniendo tapas, y he podido hacerlo, ¿no? Y no se me caían los anillos, y no pasaba nada. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer, no me pasaría nada. Y creo que cuando tienes intención de hacer las cosas bien y te gusta hacer las cosas bien, pues rápidamente aprendes, ¿no? Las personas que tienen más dificultades, que se aferran a un ultra aprendizaje en un momento determinado, un aprendizaje muy específico, a esas personas suele costarle más porque les cuesta mucho las cosas y entonces creen que cambiar ahora va a ser prácticamente imposible, ¿no? Y por último, pues veníamos hablando de esto, ¿no? Yo antes era X y ahora soy Y. He cambiado, ¿no? Y es un proceso, este proceso de desaprendizaje estructural, es cierto que es un proceso costoso y que implica mucho esfuerzo, ¿no? Pero el esfuerzo ya sabéis que no es algo negativo, el esfuerzo es el proponérmelo, ¿no? La disciplina, el ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y esto, implica esfuerzo y implica un proceso costoso, costoso en tiempo y costoso en energía y en pensamiento y en disciplina y en perseverancia y en constancia, etcétera, ¿no? Y en voluntad. Es costoso, pero es súper enriquecedor, ¿no? Y claro, esto va a marcar mucho la diferencia la educación que has tenido, cómo eran tus padres, si tus padres eran más flexibles, eran más rígidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está el desaprendizaje superfluo, ¿no? Que es el que casi todo el mundo hace y el que, por ejemplo, hacemos en el programa Emocionándote. En el programa Emocionándote, en realidad, estamos trabajando un poco en el superfluo, un poco en el estructural, ¿vale? Si empezamos a pensarlo en profundidad, estamos trabajando un poco en el superfluo y un poquito en el estructural. El superfluo dice, cambiar y modificar hábitos está asociado al proceso de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo primero que hacemos en el programa, ¿no? Cambiar hábitos. Eliminamos hábitos negativos, los sustituimos por hábitos positivos. En aprendizaje no es solo incorporar elementos nuevos, sino dejar de hacer lo que ya no nos funciona. Es decir, esto lo hemos comentado antes. Yo sí tengo que aprender cosas nuevas, pero aparte de aprender estas cosas, tengo que enseñarme a darme cuenta de que esto de atrás ya no me sirve, que no puedo seguir con el chip puesto de que esto hay que hacerlo a mano, es que ahora tengo que pasarlo al ordenador, y como tengo que pasarlo al ordenador, ya el ordenador tiene una serie de inconvenientes que tengo que teclearlo, a lo mejor yo no sé escribir a máquina y eso me va a llevar más tiempo, pero una vez que esté tecleado o esté programado lo que quiero hacer, ya la base de datos o el Excel me va a dar la información, la búsqueda va a ser de un archivo, por ejemplo, va a ser mucho más veloz, mucho más deprisa, es decir, al principio me va a costar más trabajo, luego me va a ahorrar muchísimo, ¿no? Y esto es un poco lo que al ego le cuesta pasar, ¿no? Esa barrera de ralentización, que voy más lento, que yo sabía hacerlo así y yo descubría mis tiempos y ahora voy a ir retrasado durante una semana o durante unos meses hasta que haya terminado mi proceso de aprendizaje o mi proceso de programación o de trasvase de información a lo informático y ahora cuando llegue a lo informático todo va a ser mucho más veloz, ¿no? Este término va muy asociado a reaprendizaje, es decir, aprender a hacer lo mismo de una manera diferente, reaprender, ¿no? Bien. Bueno, entonces, el proceso de desaprendizaje consta de 3 pasos. El primero es el paso de introspección, por supuesto. Identificar y hacer una lista de los elementos que te hacen ser como eres. Hábitos, costumbres, creencias y convicciones. Esto, por supuesto, estamos hablando desde el ámbito personal, el ámbito de la inteligencia emocional y el ámbito estructural, ¿no? De cómo tú quieres cambiar estructura. Aunque en lugar de cambiar y plantearte modificar tu etiqueta, empiezas a cambiar hábitos y eso hace que al cambiar los hábitos, el hábito hace al monje, digamos, ¿no? Como dice el dicho, el hábito hace al monje. Entonces lo que ocurre es que ese hábito va a hacer que tú empieces a identificarte de forma diferente. Yo antes era perezosa o perezoso, yo antes era gandula, a mí esto me cuesta mucho trabajo, ya luego me lo vas haciendo y poco a poco vas ganando, te vas dando cuenta que no eres ni gandul ni perezoso, sino simplemente tenía una serie de resistencias que puedes ir elaborando y puedes ir modificando, ¿no? El segundo paso es el paso de identificación, es decir, identificar, seleccionar los elementos a modificar y una vez elegido, pues ya he empezado a iniciar un proceso de concienciación. Es decir, una vez que yo he elegido lo que voy a cambiar, si nos lo llevamos a los hábitos, una vez que he decidido qué hábitos negativos voy a eliminar y qué hábitos positivos voy a instaurar, pues ya estoy en un proceso de concienciación, un proceso de modificación interna y de cambio, en el cual me voy a encontrar, por supuesto, algunos problemas, ¿no? Que es ese tercer paso, el proceso de cambio, que es algo así como conseguir cambiar, es un proceso complejo, ya que los humanos somos seres de hábitos. Acordaros que si yo tengo un hábito, tengo una forma de hacer las cosas, el ser humano tenemos tendencia a buscar la comodidad, la zona de confort. Aunque esa zona de comodidad me genere malestar, pero mantenerme en lo que yo conozco, en ese hábito que yo estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Y, por supuesto, ese proceso de cambio lo podemos acompañar de distintas cosas. Los que tenéis el programa ya sabéis cómo se hace y ya estáis recibiendo un acompañamiento personalizado con vuestros coaches en el que os están ayudando a llegar a donde queréis llegar
y estamos viendo los resultados, y estoy muy satisfecho además con los resultados que estamos teniendo, pero vamos a dar algunos pequeños ejemplos para los que no estén en el programa y que quizás os puedan ser de ayuda, ¿no? Los requisitos para el cambio son empezar por lo fácil, cosas sencillas, y si puede ser una cosa cada vez, mejor, ¿no? Y esto es uno de los principios de los requisitos del cambio que utilizamos en inteligencia emocional, ¿vale? Empieza por lo fácil. Piensa en un hábito que sea muy sencillo para ti y que no te cueste, que pienses que no va a ser muy dificultoso de cambiar. ¿Vale? Piensa en esto y piensa solo en uno, o piensa en varios, una lista y quédate con uno, el que para ti sea el más sencillo. Y empieza a cambiarlo, empieza a prestarle atención, ¿no? Y pasa al segundo, ¿no? El segundo requisito es enfocarte en ese cambio que has decidido iniciar, es decir, decimos en inteligencia emocional, cuando quieres cambiar algo, una reacción o una forma de hacer algo, escribe una pequeña cartulina, cuál va a ser tu cambio. Cuando llegues por la noche, lo pones en tu mesita de noche esa cartulina, cuando te vas a acostar, lees el cambio que quieres hacer y te duermes con ese cambio en mente. A la mañana siguiente, cuando te levantas, lo primero que haces es, te levantas, pones los pies en el suelo, coges tu tarjeta, vuelves a leer el cambio y ya te vas a servicio, a ducharte, a lavarte los dientes con el cambio en la cabeza. Cuando haces esto todos los días hasta que realizas el cambio y lo has integrado, el cambio de hábito, entonces puedes pasar al siguiente. ¿De acuerdo? El tercer requisito sería, supera la resistencia al cambio, pero no te sobreesfuerces, ¿no? Es decir, vamos a tener una resistencia al cambio. Con las cosas que son más sencillas, quizá menos, pero con las cosas que están muy arraigadas, que están muy relacionadas con nuestra familia, con cosas que se hacían en nuestra familia, en nuestra casa, desde que éramos pequeños, esto nos va a costar más trabajo, ¿no? Pero es importante que no te sobreesfuerces, que no tengas prisa por cambiar. Muchas personas dicen que lo estoy intentando y no puedo, no puedo. Digo, fíjate en tu ceño, ¿no? Estás como enfadado, ¿no? No intentes tanto. Simplemente coge tu cartulina, léelo por la mañana, léelo por la tarde y en el momento que tengas menos estrés, lo vas a hacer. En el momento que estés más estresado, que estés más encabronado, seguramente volverás a coger el hábito antiguo, porque es el camino fácil, ¿no? El camino que ya está hecho. Pero cuando estés tranquilo y siga avanzando el tiempo, habrá más días que estarás tranquilo y lo irás haciendo, tardarás más, pero al final lo conseguirás. Otro de los requisitos está relacionado con buscar apoyo. Busca apoyo. En compañía todo es más fácil. Apóyate en tu familia, apóyate en tus amigos, apóyate en la gente. Dile a la gente que vas a empezar a hacer ese cambio. Comprométete con ellos, comprométete contigo, pero también comprométete con otras personas. Esto ayuda también a que no quieras traicionar la confianza de otros, no quieras pensar que no vas a lograrlo o reconocer que no has sido capaz, porque sí que eres capaz, ¿no? Siempre somos capaces, siempre, sin excepción. Puede haber muchos obstáculos, muchas resistencias, pero todos podemos hacerlo. Entonces puedes buscar apoyo en familiares, en amigos, en un coach, por supuesto, en un profesional que te ayude, pero busca apoyo, alguien que esté acompañándote en ese proceso o que tú le estés contando esos cambios que estás teniendo, ¿no? Y, por supuesto, pon el foco en el beneficio. Cuando tienes que motivarte, cuando tienes que buscar un porqué poderoso, tienes que pensar cuál es el beneficio que yo me voy a llevar al hacer este cambio, al hacer esta modificación, al romper mi estructura antigua para llevarme a una estructura nueva. ¿Cuáles son los beneficios? Porque voy a estar mejor visto en mi trabajo, que voy a acelerar el trabajo en mi puesto de trabajo, voy a acelerar el proceso. Ahora con el tema de la informática, por ejemplo, con todo el símil que hemos estado haciendo hasta ahora, pues llevará a que el trabajo lo haga más rápido, más fácil, etcétera, etcétera. Enfócate en lo que vas a lograr, ¿vale? No en el camino, no en lo que estás haciendo y lo que te está costando, sino en lo que vas a lograr. ¿Cuáles son los beneficios de este cambio? Se supone que tú ya lo has revisado, ya lo has pensado y que efectivamente esto lo quieres hacer o simplemente necesitas hacerlo, ¿no? Entonces, pues, enfócate en esto, ¿no? Y, por último, practica conciencia emocional y libera tus obstáculos emocionales. Es decir, practicar tu conciencia emocional, acordaros que estaba relacionado con saber qué es lo que estoy sintiendo yo en cada momento, pero también liberar tus obstáculos emocionales. No va a dar tiempo a hacer la práctica aquí hoy, pero acordaros que, por los que estéis viendo esto en la comunidad o lo estéis viendo en el canal de YouTube de Emoconciencia, en los primeros webinars que estuvimos haciendo, en los que estuve haciendo durante el confinamiento, que están subidos ya al canal de Emoconciencia en YouTube, pues vienen cómo se hace la conciencia emocional y cómo se libera emociones, ¿vale? Y viene la técnica para poder hacerlo. Ayúdate de la conciencia emocional y de la liberación emocional para eliminar los obstáculos psicoemocionales que te están impidiendo llevar el trabajo con facilidad, sin esfuerzo y con paciencia, ¿no? Porque las cosas llevan su tiempo, depende de qué tipo de cambio sea, pues llevará más tiempo que otro, ¿no? Bueno, en ideas clave, pues he puesto un poco el resumen de lo que hemos estado viendo. Bueno, desaprender se basa en una introspección para analizar y modificar los hábitos y creencias que ya no son útiles. En punto 2 he puesto se relaciona con lo personal, pero también con lo laboral y la empresa. La sobreidentificación y las creencias limitantes son sus enemigas.
Los tipos de desaprendizaje son el estructural, que tiene que ver con lo que yo soy, con mi autoidentificación más profunda, y con el superfluo, es decir, con mis hábitos externos. Y es posible y necesario desaprender, ¿no? Es posible, por supuesto es posible, y sobre todo es necesario. Porque en algún momento vamos a tener que desaprender algo, bien en nuestra vida personal, bien en nuestro trabajo, bien en nuestro día a día, en distintas situaciones, a nivel social, vamos a tener que desaprender. Y cuanto antes nos hagamos esta idea y que este mundo cambiante en el que el COVID ha acelerado todo mucho y que la tecnología está acelerando mucho los procesos, pues un factor fundamental y diferenciador dentro de la inteligencia emocional, dentro de las empresas. Están buscando cada vez más personas con inteligencia emocional, ya lo sabéis. Y, de hecho, ayer estuve leyendo un artículo de inteligencia emocional que decía que el 74% de las empresas buscan, más que el currículum y que el coeficiente intelectual de las personas, están buscando una habilidades desarrolladas o relacionadas, perdón, con la inteligencia emocional. ¿Vale? Hasta el 74% de las empresas ya. O sea, ya hay un 74%. Fue bajando, antes era un 10, luego un 20, luego un 30, estamos ya en el 74%. ¿No? Muy bien, vamos a acabar con esta frase que, bueno, que es una frase que está relacionada con el crecimiento personal y que seguro que a Javier le encanta, que dice: nacimos con inocencia y amor. Después aprendimos a desconfiar y temer. Parece que va siendo hora de desaprender para volver al inicio, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el crecimiento y el desarrollo personal, ¿no? Darnos cuenta de que somos amor y paz, que es como nacimos, que es como vinimos al mundo, nos educaron en el miedo, en la desconfianza y en el temor, y que, bueno, yo creo que ya va siendo hora de desaprender y volver al inicio, ¿no? Volver a esa inocencia, a ese amor, a volver a confiar en nosotros y en la gente, y creo que es un bonito mensaje para terminar esta webinar. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Hemos terminado por hoy. Vamos a cerrar la presentación y a hacer una ronda de preguntas, si tenéis alguna duda sobre todo esto. Y aquí. Bueno, ¿qué tal? Lo he simplificado lo máximo que he podido, ¿eh? ¿Alguna duda? Bueno. Buenas tardes a todos. Quería comentarte, Miguel Ángel, que hay un par de dudas en el chat. Ah, sí, estoy viéndolo. Muchas gracias. Espera, aquí lo tengo. ¿Cómo se hace la estructura más flexible? Si muchas veces está en el no consciente. Bueno, pues en esta última parte, ¿no? Una vez que yo he identificado lo que tengo que cambiar, lo que tengo que modificar después de ese proceso de introspección, o por las necesidades que las circunstancias de la vida me pone por delante, pues entonces tengo que iniciar un cambio, en este caso, desde la perspectiva del hábito, ¿no? Del hábito o de la secuencia de cómo hago las cosas. Entonces, la estructura, esto es cómo se hace el cambio, que es lo que hemos visto en la parte final, porque creo que esto lo he escrito cuando todavía no había dicho esta parte final, ¿no? Y luego, ¿cómo puedo flexibilizarme? Pero en realidad, primero, concienciándome, ¿no? Yo creo que lo que he intentado hacer en este webinar es transmitiros mucho el mensaje de que tenemos que concienciarnos, ¿no? De que los cambios ya están aquí, los cambios tecnológicos cada vez son más veloces, todos los que estamos aquí más o menos estamos en el mismo rango de edad y vemos que los cambios son cada vez más veloces, que la tecnología va cada vez más rápido, que el COVID lo único que está haciendo es acelerar todos estos procesos que ya se habían iniciado hace mucho tiempo y que es necesario empezar a cambiar las cosas y a flexibilizarse internamente. La forma de flexibilizarse es a través de la conciencia y la liberación emocional, como yo lo haría, ¿no? Puedo hacerlo a través de un evento determinado, por ejemplo, a través de un proceso de cambio personal, puedo hacerlo a través de un proceso de cambio estructural o de conducta o comportamiento, y a través de esos hábitos darme cuenta de cuáles son mis obstáculos psicoemocionales y trabajar con ellos, igual que estamos haciendo en el programa. Pero en general la flexibilización tiene que ver con una concienciación. Y a partir de ahí aparecerán resistencias, y para eso está la conciencia y la liberación emocional, ¿vale? Que podemos hacer a nivel personal o podemos hacer con ayuda de un facilitador, un coach, un terapeuta o lo que sea, ¿no? No sé si respondió tu pregunta, Opi. Sí. Y luego la segunda pregunta que está haciendo Victoria decía: entiendo que en el proceso de desaprendizaje de nuevo toma su protagonismo el establecimiento de una forma nueva de hablarnos internamente. Bueno, por supuesto, ¿no? El tema de hablarnos internamente es, digamos, como una especie de una, pues llamarlo así, como una dinámica o una técnica paralela que podemos utilizar en cualquier ámbito de nuestra vida, no solo en el desaprendizaje, sino en cualquier cosa.
si quizá no sé si os ha quedado esa impresión, pero mi intención es que se quedara esa impresión, que el desaprendizaje está prácticamente en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de mejora. Porque yo estoy haciendo las mejoras, normalmente son cosas que no estoy haciendo, pero si no las estoy haciendo otra cosa a cambio, ¿no? Entonces, pues, lo que estoy haciendo tengo que sustituirlo por lo que me interesa hacer y por lo tanto va a haber un cambio de algún tipo. Entonces, dejar de hacer lo que estaba haciendo antes, ahí está la resistencia muchas veces, ¿no? No es tanto hacer lo nuevo, sino dejar de hacer lo que estaba haciendo. Por ejemplo, si yo decido dejar de comer azúcar, poner un ejemplo simplista, ¿no? Pues dejar de comer azúcar cuesta, ¿sabes? Porque el cuerpo se acostumbra, el azúcar es muy adictiva y esto genera una necesidad interna de comer azúcar, como puede pasar a muchos. Yo sé que yo soy muy dulcero, por ejemplo, y ahora prácticamente no estoy comiendo azúcar, estoy con mi RSA, con mi restricción selectiva de alimentos en este momento, y no estoy comiendo nada de azúcar, pero yo soy súper dulcero. Claro que me apetece comer azúcar, pero no como, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sustituyo esto por otro tipo de alimentos, a lo mejor puedo tomar algo de edulcorante, o puedo tomar frutas que son dulces, que tienen fructosa, pero no tienen azúcar, o puedo tomar dátiles, puedo tomar pasas, que son cosas dulces, ¿no? Sustituyo, ¿no? Al final se trata de quitar esa parte de azúcar. Pero claro que cuesta. La resistencia es la adicción que tenemos muchas veces a hacer las cosas. A veces porque la sustancia que estamos consumiendo, como puede ser el azúcar, es adictiva, o a veces porque son conductas que llevamos muy arraigadas, o porque es que esto es como mi padre lo hacía, o esto es como mi abuelo lo hacía, o es que esto es como yo lo llevo haciendo toda la vida, ¿no? Entonces esa es la resistencia, mantener el status quo egótico. Me aferro a la forma de hacer las cosas, me aferro a mi forma de vivir, a la forma de estructurar la información, a la forma de relacionarme con los demás, y ese aferrarse hacen, yo soy así y el mundo me ha hecho así, ¿no? Como la canción, ¿no? El mundo me ha hecho así y no quiero cambiar nada, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la idea del proceso. Y por supuesto, en todas esas cosas que estamos hablando, la forma de hablarte es muy importante, ¿no? No es lo mismo decirte en el ámbito del azúcar, joder, no puedo comer azúcar, qué leche, y bueno, me voy a comer un dátil, a ver, para quitarme la necesidad de dulce que siento, a decir, voy a tomar un dulce, me voy a tomar un dátil porque es mucho más saludable, ¿no? Es más directo, más claro, más específico, no hablo de lo que no quiero, hablo de lo que quiero, y esto por supuesto es fundamental, ¿no? Y esto lo hemos hablado, ¿no? Historia, que lo hemos hablado varias veces, incluso en las sesiones individuales que hemos tenido lo hemos estado comentando, ¿no? Miguel Ángel, en mi familia es que hay una lealtad familiar azucarera, Sí, ¿no? porque viene de mi abuela, de mi bisabuela, abuela, madre y todo eso. Y ahí hay un tema con el azúcar. Por eso que hay un poco de lealtad familiar con el azúcar, porque viene de generaciones anteriores. Sí, claro, por supuesto. Esto lo único que va a hacer es retrasar o que te lleve más tiempo o que te sea más dificultoso el dejarlo, pero no te lo impide, ¿no? Esto es una parte importante, no impide, solamente condiciona. No sabéis la diferencia entre impedirte algo físicamente o condicionarte hacia algo, ¿no? Bueno, si por ejemplo, antes sabéis que antes podía, no sé, a lo mejor es mi impresión, pero antes había como mucho alcohólico, ¿no? Como antes no había las drogas, que estaba la heroína, la cocaína, todas estas cosas no estaban, ¿no? Entonces hace muchos años, estoy hablando de 100 años, ¿no? Y había mucho alcohólico porque era la droga que había en realidad, ¿no? Y entonces al final había mucho alcohólico y al final dice, claro, es que mi abuelo bebía, mi padre bebía. Tengo un amigo en Sevilla que su padre se bebe todas las noches whisky, ¿no? Bien cargado, ¿no? Y entonces él dice, ya, pero es que mi padre, digo, bueno, no te sienta mal esto y no te da, no, es que yo ya estoy acostumbrado. Y su cuerpo es verdad que puede ser que esté acostumbrado, incluso genéticamente tenga cierta predisposición a acostumbrarse a esto, pero eso no lo hace mejor, no lo hace mejor hábito, ¿no? Y él dice, es que mi abuela se bebía todos los días un litro de vino, y mi abuelo bebía no sé cuánto, y mi bisabuelo bebía, o sea que es de familia bebedora, ¿no? Y hay una lealtad familiar, pero eso no significa que yo me coja 2 cubatas y me llene todo whisky, ¿no? Y me los tome. Y me acuerdo que yo estaba con él y me lo he tomado con él, ¿sabes? Que no, no tengo ningún problema en tomármelo, pero porque me lo tomo un día o 2 días. No estoy todos los días toda la noche tomándome la whisky, ¿me explico? Pero sí, la lealtad familiar condiciona, pero no obliga, ¿no? Y al final esta es una de las cosas que tenemos que saber. Y de hecho, si esto lo sabes, pues en realidad te ayuda a tomar conciencia de que hay un condicionamiento y que te va a costar y que seas más flexible contigo misma, ¿no? En este caso, ¿no? Que seas más condescendiente de alguna manera, no seas tan rígida, ¿no? Decir que, bueno, y si me pasa un poquito y si en lugar de dejar el azúcar en un mes lo hago en un año, pues tampoco pasa nada, ¿no? El tema es que paulatinamente lo vais dejando. Es como tú dices, más bien para mí cambiar el hábito. Y en vez de comer cosas de azúcar, pues con lo que tú dices, comer otras cosas que son frutas, dátiles y demás, que también tienen su parte azucarada y es diferente, es más sano. Es más sano,
Efectivamente. Y al final, a mí me encanta. Mira, donde me pongo un croissant de chocolate, que se quite cualquier cosa, ¿sabes? Pero al final, pues esta mañana compraré de fruta, ¿vale? Porque yo como mucha fruta, que si manzanas, que si... ¿Qué fruta es? ¿Qué diferencia está esta manzana y esta manzana? Le pregunto al de la tienda, ¿no? Pues, ¿por qué esta es más ácida? Pues me voy a la más dulce, ¿no? Esta es la más dulce, pues me voy a la más dulce, ¿no? La manzana más dulce, me voy a la naranja más dulce, me voy a la sandía, me voy al melón, y a lo que me encanta, porque me encanta el dulce. Bueno, pero como hay que evitar el azúcar en la medida de lo posible, que de vez en cuando me puedo tomar alguno, pues claro que sí, ¿no? Pero al final se trata de que nosotros cambiemos una tendencia, que es una tendencia negativa. Y como sabemos ya, porque esto está demostrado también, que el azúcar es adictiva, pues cambiar una tendencia adictiva, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Así que sí, bueno, el lenguaje pues muy importante en todo esto, ¿no? Bueno, más preguntas, más dudas, todo claro. No tienes ninguna duda ahí, Ricardo. Hemos hablado mucho de empresa hoy, me acuerdo mucho de ti haciendo la presentación, hemos hablado mucho de empresa. Digo, ¿te va a gustar, Ricardo? Es que se dedica a ayudar a empresas, como un coach, pero de empresas. Sí, bueno, al final de todo un poco. Bueno, yo fíjate, sí, más que una pregunta, una apreciación que, bueno, que me ha venido a la cabeza conforme estaba hablando. Que la verdad que es cierto que muchas veces, fíjate, me ha gustado la separación esa entre los cambios estructurales, no sé cómo lo ha llamado, estructurales y el otro no. Los dos tipos de aprendizaje son estructurales y superfluos. Exacto. Pero, y al final te das cuenta que hostia, los estructurales cuando te propones lo haces porque además estás lo tienes súper interiorizado y luego los superfluos son los que más trabajo te cuestan. O sea que también es un poco contradictorio en el sentido de que, oye, te puedes ir reinventar a nivel global, pero luego esos detallitos de ti mismo que no me los toquen. No sé, yo pienso que es algo curioso también. Esos son casi más estructurales, ¿sabes? Esos detallitos de mí mismo son estructurales, porque tienen que ver con tu status quo egótico, ¿vale? Entonces, en realidad, cuando hablamos de lo estructural, estamos diciendo que son los más complejos, son los más difíciles de modificar, ¿vale? A ti te parecen pequeños hábitos, pero los tienes asociados con ese status quo interno de yo soy así, de esto es lo que yo hago, esto es lo que a mí me gusta, y entonces esos son los que realmente cuestan. Los hábitos normales externos no están muy relacionados. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de dejar de fumar está muy identificado con el ego, ¿sabes? Tiene muchas asociaciones positivas, no adaptativas, que están identificadas con el ego. Entonces, al final están tocando tu propia esencia. Estás tocando que cuando yo estoy enfadado, me acostumbro a fumar porque esto como que supuestamente me baja la ansiedad, cuando en realidad no es verdad, ¿no? Entonces, de esto se trata en darte cuenta de esto. Por eso es importante esa diferenciación entre estructural y superfluo, ¿no? Al final, el superfluo es lo que normalmente hacemos y el estructural, fija, si lo pensáis bien, están más asociados a cambios relacionados con duelo o con conflictos, es decir, más relacionados con la resiliencia. Es muy raro que alguien diga, voy a cambiar mi forma de ser. Es que poder decir, no me gusta esta conducta. Tengo una conducta que soy muy iracundo y entonces a mi familia le grito, ¿no? Soy muy reactivo y le grito. Entonces tú puedes cambiar ese hábito, pero tú decir, voy a cambiar mi forma de ser porque no hay nada que me guste de mí, eso no te lo vas a encontrar. Es muy difícil que lo encuentres, ¿sabes? Claro, es que el simple hecho de identificarte a ti mismo cuáles son los estructurales, hostia, es jodido. Ahora, una vez que lo identifiques, pues te ayudará. Porque fíjate que yo, sinceramente, creo que he hecho cambios radicales en mi vida y conforme a lo que estás diciendo, sí, eran muy radicales, pero para mí no eran estructurales, porque tengo esa flexibilidad. Sin embargo, otros mucho más sencillos son más estructurales y me van a costar mucho más, ya no solo interiorizarlo, sino cambiarlo. ¿No? Es interesante. Fíjate, lo que acabas de decir, te he dicho antes, las dificultades para cambiar están asociadas con la sobreidentificación, es decir, con que yo soy así y esto me va a costar, y eso a su vez está también conectado, si te das cuenta, con una creencia limitante. De hecho, acabas de decir una creencia limitante. Eso me va a costar mucho quitarlo. ¿Sabes? Claro. Esa es una creencia limitante. Pero esa creencia limitante, por lo que estás diciendo, aunque no dice específicamente qué, por lo que estás diciendo está asociado a una sobreidentificación. Así que aquí se dan las dos resistencias. Las que más cuestan, obviamente, son las que llevan las dos. Las que están con la sobreidentificación y las que tienen que ver con la creencia limitante. Y de hecho, a menudo, muchas creencias limitantes están asociadas a una sobreidentificación. Yo primero me sobreidentifico y luego mi propio ego genera. El ego se identifica, ¿no?
y luego genera la protección. ¿Cuál es su protección? ¿Cuál es su salvoconducto? Su salvaguarda de que no se va a mover. Generar la creencia limitante. Es que esto tiene que ser así. Tú lo habrás escuchado mucho en la empresa, no, es que esto tiene que ser así, es que esto aquí no va a funcionar, Sí. ¿no? Porque Sí, tienen la limitante que han generado sobre una sobreidentificación que es que yo no quiero cambiar, ¿sabes? Claro, y bueno, y comentando un poco lo que hablaba a nivel de empresa, o sea, sí que es cierto que en el momento en el que tú ayudas a reconvertir a las personas, ya no a los profesionales o cómo, o sea, sino a ayudar a cambiar esos hábitos, eso sí, teniendo esas personas claros qué objetivos van a conseguir y qué aportación de valor, ya no solo profesional, sino personal van a tener. Hostia, eso aporta mucho. Pues eso, lo que estábamos diciendo. Al final, esto tiene que ver con el mensaje positivo, ¿no? de esta webinar es que tenemos que concienciarnos de que los cambios son buenos y necesarios y que hay que empezar a planteárselos como algo que vamos a encontrarnos cada vez con más facilidad en la vida. Y bueno, fijaros lo que digo, ¿quién no iba a decir nosotros hace unos pocos meses que íbamos a estar las que estamos, ¿no? Que íbamos a estar encerrados, que íbamos a tener que acostumbrarnos a esto? Y sabéis que hay muchísima gente que lo ha pasado fatal, ¿no? Con toda esta situación y que lo sigue pasando fatal con toda esta situación y lo que te rondaré morena, porque ahora viene el invierno y lo hay resfriado y la gente se va a enfadar, se va a acojonar, se va a asustar, nos vamos a encontrar con situaciones en las que alguien se va a tener un simple resfriado y te van a mirar como si fuera el enemigo público número uno, ¿no? Esto ya entendéis que va a pasar, ¿no? Y mucha gente que está generando un malestar y antes tú seguías trabajando en un momento determinado, teniendo un pequeño resfriado y sabes que lo tienes y te han hecho incluso la prueba del COVID y te han dicho que no lo tienes y de repente te vas a encontrar que te va a quedar a tu casa porque vas a dejar de trabajar porque no quieres que te miren y te apedreen, ¿no? Básicamente ser protagonista del apedreamiento público, ¿no? Y esto es un poco lo que va a pasar. Si tenemos que empezar a acostumbrarnos a estas cosas y entender ya no solo nuestra disposición al cambio, sino también a la no disposición al cambio de otros, porque hay mucha gente que no tienen la flexibilidad para habituarse a la misma velocidad que nosotros a todo esto, ¿no? Y de hecho ya ha pasado en el confinamiento, mucha gente la ha pasado fatal. Y esto, las consecuencias todavía están por ver, ¿no? Estamos viendo la cabeza al alfiler, ¿no? O en la punta del iceberg realmente de lo que está por llegar, ¿no? Ya no digo solo a nivel laboral o a nivel profesional o personal, sino también a nivel psicológico, lo que está afectando esto a la gente y cómo puede estar reincidiendo, ¿no? Miguel Ángel, el ejercicio que has comentado de la cartulina, ¿hay algún tiempo que se sepa que, porque tú a lo mejor pues, no tenemos claro si está ya integrado o no, que tú digas, pues en este plazo está más o menos integrado y luego si lo puedes trabajar con todo, es decir, que tú te pones el mensaje que quieras en positivo, ¿no? La cuestión es la repetición, ¿no? Esta técnica es una técnica... ¿Pero cuánto tiempo? Esta técnica es una técnica de inteligencia emocional. De hecho, yo he dicho muchas veces que la inteligencia emocional no trabaja con técnicas de liberación emocional. Trabaja con técnicas de modificación de hábitos, ¿vale? A través de la introspección, de tomar conciencia, etcétera. Entonces, cuando tú pones esa tarjeta, la tarjeta tiene que ser lo más específica posible. Tú lo quieres fácil, porque ya te mandé el cuaderno, la hoja donde venía la definición de SMART, ¿no? Y algunos ejemplos. Entonces, solo asegúrate de que tu hábito, acuérdate que los hábitos no tienen fecha temporal límite, sino que tienen una fecha, algo de repetición, algo que tú vas a empezar a hacer de forma diferente y continuada, ¿no? Por lo cual no tienes que preocuparte de cuánto va a tardar. Y de hecho, eso es una de las claves que explican mucho en la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, no te pongas tiempo, porque no es un objetivo, no es una meta, es un hábito, ¿vale? Y por lo tanto, ese hábito puede tardar 10 días y, como decía Ricardo hace un momento, puede ser que tú algo que él, en principio, podría llegar a pensarse que es algo muy, muy difícil de cambiar y no le ha costado nada, y a otras personas, y él mismo dice que hay cosas que, en principio, son cosas aparentemente más sencillas, y resulta que él mismo ya se está generando una creencia limitante, ya está el ego ahí haciendo fuerza, ¿no? Diciendo, no, es que esto me va a costar, ¿eh? ¿Cómo lo sabes, no? Que te va a costar. Es una presuposición que estás haciendo en base a que tu ego ese es como su fortín para ti. Para él en concreto, ese por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Pues depende. Hay hábitos que se cambian muy rápidamente y hay hábitos que tardan más en cambiarlo, ¿no? En el área de trascendencia, entre trascendencia y manifestación, trabajaremos con alguna técnica ya más adelante en el programa Emocionándote que hable de esto, ¿no? Hablaremos de la pantalla mental y de cómo nosotros podemos programar y co-crear realidades a partir de
comportamiento y conducta. Eso ya más adelante lo iremos viendo, ¿vale? Pero en principio en tu tarjeta pones el hábito que quieres cambiar, lo más específico posible, solo en la carpeta, si luego en tu tarjetita. Tú puedes poner luego un folio entero con una explicación de todo lo que vas a hacer, de cómo lo vas a hacer, de lo que quieras. Y te lo puedes leer de vez en cuando. Pero la tarjetita es súper importante. Voy a hacer esto, a partir de ahora voy a hacer tal. No a partir de ahora. Voy a hacer tal. No. Porque acuérdate que un hábito es una acción. Entonces, para hacer ese tal, pues vas a tener que sustituirlo por otra cosa. Porque antes estabas haciendo otras cosas. Las 24 horas siguen siendo las mismas. Con lo cual, pones tu hábito, lo quieres cambiar, lo lees por la noche, lo lees por la mañana y empiezas a funcionar. No te plantees cuánto. Porque eso es lo que quiere el ego, que te lo plantees, que te desesperes y te desesperes, ¿sabes? No hay tiempo, depende del hábito que sea, puedes tardar más, puedes tardar menos. Si me dijera un hábito concreto, te puedo decir tiempos más o menos en relación a mi experiencia personal o la experiencia que he tenido con otros clientes. Pero sin tener un ejemplo, pues tampoco sería decirte, ¿sabes? Miguel Ángel, yo quería aportar, es cierto que siempre se repite el tema de tomar conciencia. Yo creo que lo de que es la toma de conciencia es de las cosas más importantes. Si no tomas conciencia y no estás despierto para tomar conciencia, pues no vamos a ningún sitio. Y asociado mucho a la humildad para tomar esa conciencia, porque si no está esa humildad, tampoco llegamos al cambio, ¿no? O a tomar la conciencia. Y como tú bien has dicho, el tema de la compasión en esta época que estamos también es algo importante, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Contigo mismo y con los demás, ¿no? Totalmente. El tema de la humildad es una cosa que yo lo tengo ya muy claro, ¿no? Ya sabéis que yo desarrollé una moneda de las dos caras del miedo y ya tengo en mente desarrollar una de las dos caras del amor, ¿no? Igual que las dos caras del miedo, pues su antagonista, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y una de ellas es la humildad, ¿no? O sea que lo tengo clarísimo. Al final es que yo no se me ocurre casi nada, y lo he pensado, ¿eh? No, y aún estoy dudando, ¿no? Aún estoy dudando, ya lo contaré algún día, pero he pensado mucho en esto, ¿no? A veces voy en el coche o voy andando, caminando a la consulta y yo voy dando vueltas a mis cosas, ¿no? Y una de las cosas que pienso, creo que no hay casi nada que la humildad no solucione. O sea, a lo mejor hay algo. No digo casi nada porque yo no he encontrado todavía nada, ¿no? Pero a lo mejor hay algo, ¿no? Bueno, Sí. la humildad está tan relacionada con el corazón y con el amor. Sí, es que es como la gratitud, ¿sabes? Cuando te conectas con la gratitud, cuando te conectas con la humildad, con la compasión, al final. Sí, con la Y tú compasión. muchas veces nosotros decimos que las personas que no nos importan, da igual lo que hagan, porque como no nos importan, ¿vale? Pues entonces no pasa nada, pero cuando las personas te importan y te están metiendo el dedo y te están intentando pinchar porque están enfadadas, obviamente, porque se sienten mal por lo que sea, y para callarte ahí y aguantarte, eso es lo complicado, ¿no? Y entonces hace falta humildad para darse cuenta de decir, bueno, esta persona está enfadada, no le hagas caso. Esta persona, mi pareja, mi madre, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi jefe, ¿no? Hay que tener mucha humildad, no tanto paciencia, fijaros, porque la paciencia, que decimos que es la ciencia de la paz, es no enfadarte. Cuando yo me enfado, entonces no estoy siendo paciente, lo que estoy es aguantándome, ¿no? Entonces se trata de no enfadarse. ¿Cómo no te enfadas? Siendo humilde, dándome cuenta, no juzgando. El humilde no juzga, el humilde observa y ve y se da cuenta y es consciente de que esa persona está enfadada porque yo estoy tranquilo. Si yo estoy a los nervios, no será consciente de mí, por lo tanto no puedo ser consciente del otro, ¿no? Entonces, y cuando decimos que no nos importa el otro, Miguel Ángel, porque cuando se dice esa frase, es que si no te importa el otro, no te importas tú, ¿no? Porque cuando uno dice, no me importa nada tú, ¿cómo va a ser eso? No importarte nada a otra persona. Eso es algo que no... ya sabes que dicen que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Precisamente, es decir, cuando yo siento indiferencia hacia alguien, en el fondo la indiferencia, y esto lo hemos comentado ya algunas veces en muchos cursos, para mí la indiferencia es una de las primeras cosas que me di cuenta hace ya 14 años, cuando empecé a trabajar con términos emocionales, ¿no? Y a mí se me ocurrió esa forma de pensar, o esa forma de definir la indiferencia, que es como barrer la casa y meter el polvo bajo la alfombra, ¿no? Es decir, el polvo sería la rabia, lo que no te gusta, y entonces lo estás ocultando y lo estás guardando. Pero obviamente, claro que te importa. En el fondo te importa a todo el mundo, porque eres igual que tú, y todos nos hacemos de espejo a todos. Incluso los animales nos hacen de espejo, ¿no? Entonces, las plantas no hacen de espejo, todo nos hace de espejo, todo es una proyección. Entonces, al final de lo que se trata es que cuando hablamos de que alguien no me importa, realmente estamos hablando de que tengo miedo a ese alguien. Entonces, el miedo que tengo de que esa persona me pueda hacer daño me genera indiferencia. Es un planteamiento muy sencillo. No tenemos que pensar, por ejemplo, en que cada 6 segundos muere un niño de hambre en el mundo. Esto es una realidad objetiva. ¿Somos indiferentes a esto? Bueno, no lo sé. Cada uno dirá, pues yo a lo mejor sí, o yo prefiero no pensarlo, o yo no, lo que sea.
Entonces, hacemos como una especie de diferenciación desde el punto de vista del filtro de la máquina o del robot, ¿no? Que decimos, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Pues sí, yo puedo coger ahora, vender todo lo que tengo, irme al Congo y ayudar allí a los que pueda, al Congo o a Sudamérica o aquí en España y ayudar a los desfavorecidos o a los pobres, ¿no? Pues sí, puedo hacer esto. ¿Eso va a cambiar? Bueno, como decía la Madre Teresa de Calcuta, pues una gota del mar forma parte del mar, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas que puedo hacer. O puedo elegir quedarme aquí y ayudar de otra manera a las personas que hay aquí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, al final de lo que se trata es que la indiferencia está relacionado más con el miedo o con el desamor hacia esas personas, ¿no? Yo no odio a esa persona, pero puedo llegar a odiarla muy rápidamente porque me está tocando mi estructura, ¿no? Bueno, y muchas veces hay un autoengaño de no querer amar cuando se ama. De no Porque querer el amor cuando sea. está. Hay como un autoengaño muchas veces de que no querer amar a una persona cuando realmente se ama para siempre. Porque a la persona se le ama para siempre. Sí, Después correcto. Pero bueno, incluso la gente que no conoce la ama, ¿sabes? Al sí. final, eso tiene que ver más con una proyección interna, es decir, tiene que ver más con lo que tú estabas comentando, con cómo estoy yo en ese momento. Es lo que hemos dicho en otros talleres, ¿no? O con otros webinars. Cuando yo me levanto con el pie derecho y estoy súper de buen humor, estoy alegre, estoy contento, estoy enamorado de la vida, pues todo el mundo me parece bien, le sonríe a todo el mundo y todo es maravilloso, ¿sabes? Entonces, y cuando estoy así, resulta que todo el mundo realmente suele comportarse de forma maravillosa. Cuando no estoy así, estoy al contrario, me levanto con el pie izquierdo, pues me encuentro justo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las cosas son de una manera y no son de otra, ¿no? Y no digamos las mujeres con los trastornos que tenemos hormonales, que ya nos levantamos muchos días con la hormona revueltilla. Eso es otra cuestión diferente, que aunque son Que también influye, también nos influye. claro que influye, todo influye. Tenemos que tenerlo en cuenta, tomar conciencia. Nosotros también tenemos nuestra andropausia, aunque no es tan Claro. conocida ni tan hablada, pero también tenemos nuestra Pero andropausia. está bien que la mujer tome conciencia también de esos cambios que tenemos y los contemple como parte de los procesos nuestros. Sí. Al final, ¿no? yo pienso que al final la clave es lo que tú has comentado, ¿no? La toma de conciencia. Y esto es la famosa frase que digo yo siempre, ¿no? Que al final la sociedad vamos como pollos sin cabeza por la vida, ¿no? Entonces al final se trata de eso, de darle estructura, de generar una estructura en nuestra vida y empezar a darnos cuenta de las cosas, ¿no? Y una de las formas de hacerlo es pues, haciendo una introspección muy concreta, muy específica, que nos permita darnos cuenta de las cosas, de lo que nos pasa, de nuestro sentir, que es más complicado porque está relacionado con un desaprender estructurado, y luego está pues ese desaprender superfluo que está relacionado con el cambio de hábito y conductas, que nos va a ir dándonos cuenta poco a poco de los obstáculos que nos vamos encontrando cuando nosotros mismos nos hemos propuesto cosas que creemos que son buenas para nosotros, porque fijaros que yo en el programa os digo que cambiáis, que digáis qué hábitos queréis cambiar, qué hábitos queréis instaurar nuevos para mejorar vuestra rueda, y luego vosotros mismos os encontráis con esas dificultades de lo que vosotros mismos habéis puesto, ¿no? Entonces, pues, ese es un poco el tema, ¿no? Miguel Ángel, cuando se te quiere, pues cuando se instaura en tu vida un hábito que no te gusta, por ejemplo, como es ahora el hábito de la mascarilla, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo que instaurar mi trabajo ahora todo el tiempo para dar clase y yo no veo la cara del alumnado ni el alumnado me ve la cara a mí. Es como un hábito a mí que me crea un poco de náuseas, realmente físicamente, ¿vale? Ese hábito yo lo tengo que incorporar, pero sin más remedio. No, es un hábito que a mí no me gusta, que es un hábito negativo y lo tengo que incorporar ahora en mi vida. Ante ese hábito simplemente puedo hacer una gestión emocional, otra cosa. Es que no puedes hacer otra cosa, efectivamente. De todas maneras, si te produce angustia, ya te adelanto que esto es una asociación negativa. Es decir, tienes alguna asociación negativa, lo estás asociando con algo, no tanto con la máscara en sí, sino con la imposición de algo, ¿no? Probablemente en tu caso será algo relacionado con la imposición. Porque ya te acuerdas que me dijiste en su momento, en otro taller, en otro webinar, no recuerdo algo que... Es que a mí me jode, ¿no? Tenés que planificar y priorizar, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía? A mí me fastidia, ¿no? Tener que hacer... Bueno, esto muchas veces está relacionado con la educación que hemos recibido, ¿no? Cuando nosotros, al fin y al cabo, si nosotros pensamos en la educación es una forma de disciplinarnos. Porque toda la educación está relacionada con la disciplina y con la constancia, todo. Tienes que hacer tu cama, tienes que lavar los platos, ordenar tu cuarto, tienes que estudiar, tienes que hacer no sé qué, ¿no? Todo está relacionado con la disciplina. Entonces, según como no hayan educado a nuestros padres, pues si no han comparado con otros hermanos, si no han dicho esto, no han dicho lo otro, si no han regañado en un momento dado muy intensamente porque están muy enfadados. Y sobre todo, si ellos no han sido ejemplo, que es lo peor de todo esto, ¿sabes? Que al final
te comparan, te insultan, se meten, te meten miedo, te dejan en vergüenza para disciplinarte y ellos son los primeros que no lo hacen. Entonces, claro, esto genera un conflicto mental en el niño que al final acaba generando que estemos todos zumbados, ¿no? O sea, al final tengamos mucha paranoia con estas cosas, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque nos están diciendo, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Entonces, claro, esto es muy complicado. Demasiado bien estamos, ¿eh? Demasiado bien estamos. Muy bien estamos Para lo que hemos tenido, sí, efectivamente. De todas formas, ¿puedo comentar una cosa acerca de lo de las mascarillas? Has dicho que no son necesarias, algo que no es necesario. Creo haber entendido que al principio has dicho algo. No, yo no he dicho que no sea necesario, yo he dicho que es un hábito impuesto ahora, por la necesidad del tema del contagio. Yo no he dicho que no sea necesario, que vaya, No, es necesario. o sea que no te había entendido creía haber entendido que has dicho algo acerca de que no es necesario, porque yo, en principio, tenía asumido que para mí no era necesario por la calle tenerla. De hecho, sé que no es necesario llevarla por la calle, porque yo voy a de las personas. Sin embargo, como no estamos habituados a obedecer, nos imponen para obligarnos. Y la obligación es lo que en mi casa rechazo. Yo en mi trabajo me la pongo sí o sí. Y algunas veces me la tengo que poner doble. No tengo más remedio para entrar a habitaciones en las que pueda haber un sospechoso de COVID o algo. Ahí sí, pero yo veo absurdo que me monte en el coche y que me ponga una mascarilla con mi hija. Cuando yo con mi hija convivo. Yo creo que va relacionado mucho con lo que ha dicho Miguel Ángel de la obligación, de la disciplina. De hecho, ya también estuvimos trabajando algo de eso en mi sesión. Porque para mí, el que me obliguen a hacer algo, el que me impongan una disciplina, para mí lleva esa connotación negativa, no adaptativa también. Y desde ahí es donde yo estoy trabajando el hecho de utilizar la mascarilla en la calle. De hecho, muchas veces por la calle voy sola y yo me la quito. Y si viene alguien a decirme algo, pues sabré responder. No es necesario, porque yo no voy con nadie alrededor. Claro. Yo no voy a contagiar a nadie, porque el hecho de la mascarilla, además la quirúrgica, lo único que evita es que yo contagie, no ser contagiado. Eso es algo de lo que no se nos ha hablado, por el tipo de filtro y demás. Pero eso es aparte, nos están obligando a utilizar un medio para protegernos a nosotros mismos. Y nos resistimos a lo que realmente es protegernos a nosotros. Y yo, para mí, la mascarilla es un acto de amor. Es un acto de amor por el otro, para evitar que el otro se contagie de algo que yo tengo. Es un respeto, un signo de respeto, independientemente que sean tapabocas o que ya entremos en otro tipo de discusiones. Pero el hecho de querer evitar que alguien se contagie de algo que yo puedo tener, creo que es maravilloso también. Al final, al ego lo que le encanta es resistirse, ¿no? Entonces, en general, nos encanta resistirnos. Nos resistimos a no comer azúcar, nos resistimos a no mascarilla, nos resistimos a la comidilla. Yo animo a que el que quiera resistirse a la mascarilla empiece a correr, que eso es una maravilla, ¿eh? Eso es una motivación extra para decir, no quiero mascarilla, pues venga, 2 sesiones de salir a correr todos los días sin mascarilla, que me vean y que no me diga nadie nada. No te puedes decir, ¿no? Se puede correr sin mascarilla, supuestamente. No, claro, por supuesto. Si vas a andar y hay mucha gente, te obligan también a ponértela. Y andando, sí. Tú echas a trotar y te cruzan los policías y te miran. Te sonríen. Sí. Porque no llevan mascarilla. No puedes correr sin mascarilla, ¿eh? La normativa actual puedes correr sin mascarilla. Sí, claro. Y luego, aparte, bueno, José, el tema, en el coche no tienes que llevar la mascarilla con tu hija, ¿eh? Claro. Pero hay gente que sí que la lleva. Bueno, porque se la han impuesto, porque tienen ya a través del miedo. Y bueno, si voy con alguien que no conviva conmigo, sí es obligatorio llevarla, y yo lo entiendo. Pero no, ahora mismo que yo sepa, no es obligatorio. Si está, no, todavía no. Pero que te vean la gente. Al final, es como tú decías, bueno, José, que al final se mete en el tema de que nos quieren obligar porque quieren educarnos, ¿no? Quieren reeducarnos, pero claro. Es que la reeducación por pantalones nunca nos ha gustado, ¿no? A nadie, ¿no? De hecho, somos los íberos, ¿no? Y siempre nos hemos resistido a todos los ataques, a todos los moriscos de no sé qué. Y al final, eso lo llevamos en la sangre, ¿no? De resistirnos a las cosas, ¿no? Me gusta mucho resistirnos, ¿no? Pero bueno, al final de lo que se trata es que, volviendo un poco al tema de la webinar, es que nos vayamos flexibilizando, que nos demos cuenta que estos cambios como estos pueden venir mucho y que lo importante es que seamos resilientes, como hemos sido por pantalones con esto del COVID y con lo que nos llegará, ¿no? Con lo que te rondaré morena, como decíamos antes. Y a partir de ahí, pues bueno, pues utilizar las técnicas que sabemos y las herramientas que tenemos
bien buscando ayuda o bien de manera individual, podamos ser mejores personas, mejores trabajadores y mejores ciudadanos, ¿no? Que es de lo que se trata. Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, pues vamos a ir cerrando ya. Son 9:15. No te oigo, Poppy. Sandra quería decir algo, esto para Yo decir creo algo, que ¿no? Sandra ya ha dicho algo también. Nada, era preguntando mis dudas que no sabía que corriendo no tenías que llevarla, que era una duda que tenía, no tenía ni idea. Pues después de A correr, Sandra. O sea, que cuando vea a la policía echo a correr. O sea, no la llevo puesta. Porque a mí se me olvida, que es el problema. Yo todavía no estoy habituada a ponérmela porque se me olvida. Yo cuando salgo a correr me la pongo en el brazo de tomadera, ¿sabes? La llevo en el brazo por si acaso, porque en un momento dado, imagínate que me da un flato, me desfondo por lo que sea, me paro un momento. Pues todo lo tengo aquí por si acaso, pero en general yo voy con la mascarilla aquí puesta, pero no me la pongo y no te digo. Ya vas condicionado a ser un cagón y pararte. Eso muy mal, muy mal. Yo salgo a correr todos los días y mi mascarilla No en te el da nada. codo ni nada. Desde que sale uno hasta que llega a su casa como un campeón, ya está. Tienes muy buena forma física, así que ¿qué hago? Hasta que llegue a tu nivel, tampoco, no me puedo, tengo que ser condescendiente conmigo. Hasta que llegue a tu nivel no voy a poder. Tienes que serlo, tienes que serlo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención, vuestras preguntas y vuestras dudas. Espero que haya servido el taller, el webinar, y nos vemos por la semana que viene en el taller, en los del programa, y la siguiente en el siguiente webinar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, besos, abrazos, chao. Chao, chicos. Adiós.